y soporte excelente de nuestra prótesis. Las cubetas individuales las confeccionamos de un material rígido y estable y fácilmente adaptable. La construimos con acrílico azul. No tiene que ser voluminosa, el material tiene que ser de resina autopolimerizable. También existen cierto tipo de máquinas que nos construyen la cubeta individual a partir de la activación de luz. Pero, ¿para qué nos vamos a complicar tanto si nosotros podemos hacer nuestras cubetas individuales? La cubeta individual cumple ciertos objetivos y requisitos o características. Entre los objetivos está el de brindar un buen soporte. Una cubeta bien elaborada no debe bascular. Cuando nosotros hacemos presión vertical sobre el centro de los rebordes, no debe haber un balanceo o, como les digo, no debe bascular. Si esto ocurre, tenemos que buscar las causas de esta basculación. Dentro de estas causas pueden estar la sobreextensión de los flancos, la existencia de zonas de sobrecompresión, la mala elaboración de la cubeta y que las impresiones y los modelos preliminares hayan sido defectuosos. ¿Ok? Es muy importante que veamos eso de nuestra cubeta construida. La cubeta debe contar con una amplitud adecuada de las escotaduras para los frenillos, tanto para el frenillo labial como para el frenillo lingual, para los frenillos linguales vestibulares, los frenillos supernumerarios, de tal manera que se permita la libertad de sus movimientos y estos a su vez no devuelvan la placa de forma vertical. ¿Ok? Nosotros presionamos de forma vertical hacia abajo y los frenillos nos devuelven de forma vertical hacia arriba. ¿Ok? 3. Brindar estabilidad. Generalmente es estabilidad dimensional. No puede tener variaciones dimensionales con el paso del tiempo, ni por exceso o ausencia de humedad. La cubeta, una vez que la colocamos en boca, debe conservar esa posición. Cuando ejercemos una presión moderada a la altura de los labios y de los carrillos y cuando el paciente hace una apertura máxima. Cuando protruye la lengua suavemente. Si ésta no conserva su posición, ¿qué tenemos que hacer? Se recorta la sobreextensión de los flancos. Dentro de este tema tenemos la estabilidad superficial ante agresiones químicas. Nuestra cubeta individual tiene que soportar durante periodos de tiempo limitado el contacto con sustancias químicas consideradas agresivas, ya sean los monómeros, los líquidos limpiadores o los desinfectantes. ¿Ok? Tiene que tener un acceso fácil. La cubeta individual debe llegar a su sitio sin producir laceraciones en los tejidos. Tampoco tiene que producir dolor. Si esta cubeta produce dolor o produce laceraciones, hay que repetir la impresión preliminar. No se arregla la cubeta individual. Pasamos a lo que son
las características o los requisitos que cumple una cubeta individual. Uno de los requisitos es que tiene que ser rígida, no tiene que ser demasiado gruesa para evitar su deformación y su ruptura durante la impresión. Tiene que tener una extensión suficiente para abarcar totalmente la superficie de soporte de la prótesis. Había una pregunta en el examen que preguntaba el por qué en una anamnesis tenemos que fijarnos en la mucosa. Las respuestas han sido miles. Por supuesto que las respuestas con lógica han sido consideradas buenas. Pero la respuesta exacta era, nos tenemos que fijar en la mucosa de la boca porque es el tejido de soporte de la prótesis. Una mucosa con laceraciones, con hongos, una mucosa friable, no puede ser un buen soporte. Hay que fijarnos en la mucosa, en la anamnesis, porque es el tejido que va a soportar la prótesis. ¿Qué se entiende por soportar la prótesis? Soportar las presiones, soportar los movimientos de masticación, soportar muchas veces los accidentes que tenemos cuando estamos masticando. ¿Quién lleva la peor parte? Es la mucosa, no es la prótesis. La prótesis se hunde en la mucosa, es el tejido de soporte y la mucosa la vuelve a poner en su posición. La respuesta era esa, porque es el tejido de soporte. ¿Ya? Tiene que tener un espesor uniforme. El espesor tiene que ser entre 2 a 3 milímetros, de manera que facilite el remarginado de los bordes, donde vamos a obtener nuestro sellado periférico funcional. ¿Ok? Y también de esa manera vamos a evitar que la godiva se deslice hacia el interior de la cubeta. Tiene que ser pulida y lisa con rebordes redondeados. ¿Para qué? Para evitar lesiones traumáticas en los tejidos del paciente. Y por último, tiene que tener compatibilidad biológica, que se comporte de forma inerte dentro de la cavidad oral y sea compatible con los materiales de impresión comúnmente utilizados. ¿Ok? ¿Qué tipos de cubeta vamos a utilizar? Utilizamos generalmente las cubetas de tipo ajustado. Dentro de lo que nosotros diagnosticamos y vemos, como les digo, el tejido de soporte, utilizamos cubetas ajustadas. Las cubetas ajustadas las elaboramos directamente sobre el modelo y están indicadas cuando la superficie de asiento de la prótesis es firme. Por tal motivo van a tomar las impresiones compresivas de una manera positiva. ¿Ok? Las cubetas holgadas, les muestro las cubetas holgadas, ¿cómo se hacen? Estas son las cubetas holgadas que se hace un plató de levante. Este plató de levante se lo hace con cera roja. Generalmente se pone en el rafé palatino y en la parte de las rugas palatinas con el reborde residual anterior, a partir calculando más o menos desde distal de los primeros o segundos premolares. Este plató de levante, ¿ok? ¿Para qué utilizamos las cubetas holgadas? Se usan en pacientes que tienen tejidos o que tienen mucosa bucal de consistencia demasiado blanda. Para elaborarlas colocamos la cera o plató de levante. Entonces, esto nos ha de permitir tomar las impresiones con menos presión. Van a ser impresiones menos compresivas, ¿ok? Y por último, las cubetas perforadas. Muchos de ustedes han perforado sus cubetas sin preguntarme.
¿ok? Las cubetas perforadas, vamos a ver acá, cubetas perforadas. Las cubetas perforadas. ¿Para qué nos sirven las cubetas perforadas? Nos sirven para disminuir la presión en sitios anatómicos específicos. Por ejemplo, en las regiones de Schroeder, que están situadas a cada lado de la porción posterior del paladar, lateralmente al rafe palatino medio, o cuando el paciente presenta exostosis o torus palatino. Puede ser también torus lingual con cierto grado de movilidad, ¿ok? Entonces, mientras no exista ese tipo de situaciones, nosotros no utilizamos las cubetas perforadas. Además, se utilizan las cubetas perforadas cuando vamos a hacer una impresión con alginato o una impresión doble, alginato y resina fluida. ¿Por qué? Porque el alginato nos va a pretender, o sea, el objetivo del alginato es producir una sobreextensión de los tejidos. Para evitar esa sobreextensión de los tejidos, porque vamos a poner poco material de hidrocoloide, hacemos las perforaciones para que salga. Y enseguida hacemos con la silicona fluida, ¿ok? Para otra forma no se utilizan las perforaciones en las cubetas. La delimitación de la cubeta individual. La principal característica de nuestra cubeta individual es que se ajusta mejor a los tejidos remanentes para obtener modelos definitivos precisos, es lo que hemos dicho. ¿Qué objeto va a tener el sellado periférico? El sellado periférico tiene como objeto u objetivo la conformación del borde funcional de la cubeta, tanto en amplitud como en profundidad, mediante un recorte muscular correcto. ¿Cómo se logra este recorte muscular correcto? A través de un material termoplástico como la Godiva de baja fusión. Nosotros ponemos la Godiva, hacemos el sellado periférico y ¿qué hace el músculo? Se va acomodando a la Godiva. Levantamos, jalamos afuera, volvemos a bajar. Ese músculo lo estamos acomodando a lo que va a ser nuestro futuro cuerpo protésico. ¿Ok? Sobre el borde de la cubeta es donde vamos a poner, se supone, la Godiva o el material termoplástico, ¿no? El sellado periférico lo hacemos por zonas, y ya saben todos ustedes que tenemos que hacer tracción de los labios, de los carrillos, etcétera. Y vamos a empezar a hacer el sellado periférico en el maxilar superior. Partimos de la línea media, donde vamos a dejar un espacio necesario para el frenillo. Posteriormente trazamos una línea paralela al surco vestibular a una distancia aproximada de 2.5 a 3 milímetros hasta el frenillo lateral, que está en la parte posterior. Esta línea que estamos trazando entre la porción del frenillo labial y el frenillo lateral tiene que estar a nivel de la unión de la encía adherida y la encía móvil. ¿Ok? Esta línea la conocemos como línea cero anatómica. A nivel del frenillo lateral, vamos a dejar un área adecuada para el movimiento de ese frenillo. La forma correcta de inserción sigue el surco vertical en la parte mesial. Acá hacemos vertical y en la parte distal hacemos oblicuo. Vertical y oblicuo.
Continuamos hacia atrás y pasamos por lo que es la eminencia cigomática. Y después, a una distancia entre 3 a 4 milímetros, se sigue el surco hasta la incisión pterigopalatina, acá atrás. Rodeamos completamente la tuberosidad. Las dos incisiones pterigopalatinas las unimos y hacemos una línea recta que va a delimitar el borde posterior de nuestra cubeta individual. En el maxilar inferior, lo mismo. Dejamos un espacio para el frenillo labial. Si seguimos hacia atrás, por debajo de la tuberosidad mentoniana, para englobarla completamente, esta es la tuberosidad mentoniana. Proseguimos hacia atrás, donde se encuentra la superficie ósea vestibular. Esta es la superficie ósea vestibular, que es comprimida completamente. Entonces, aquí a la altura entre 3 y 4 diseñamos una S itálica. Una S itálica. ¿Por qué la S itálica? Porque acá se cruzan el macetero y el músculo buccinador. Y la compresión de esos dos músculos hace que la prótesis salte o se levante. ¿Ok? Entonces, luego rodeamos la papila piriforme. Bajamos hasta la cresta retromiloioidea, doblamos en ángulo recto hacia adelante, quedando paralelos el piso de la boca a una distancia de aproximadamente 3 milímetros hasta la zona premolar, siguiendo toda la inserción del músculo miloioideo. Luego llegamos hasta el frenillo labial. Dejamos un espacio en el frenillo labial para que el frenillo labial pueda moverse libremente. No cubran ese frenillo lingual, perdón, no es labial, el frenillo lingual, porque el frenillo lingual va a hacer que la prótesis salte hacia arriba. El diseño de nuestra cubeta individual. Etapas en el diseño de nuestra cubeta individual, la línea cero anatómica, acá completado nuestro diseño de cubeta individual. Impresiones definitivas funcionales luego del diseño de nuestra cubeta individual, exactas. Ya cuando hacemos el bus play con los rodetes de cera, esto ya es en profundidad, porque se supone que estos músculos ya se van a apoyar sobre nuestra prótesis. Eso vamos a ver más adelante. Seguimos. Seguimos con lo que es la anatomía clínica del maxilar edéntulo, de los maxilares edéntulos. En primer lugar, en la anatomía de los maxilares edéntulos vemos el maxilar superior. En el punto número 1, el músculo orbicular de los labios. El músculo orbicular de los labios está constituido por un haz superior y un haz inferior. Estos dos haces se continúan hacia atrás por el músculo buccinador. Lo mismo acá, haz superior, haz inferior, acá viene el modiolo, donde se inserta un montón de músculos que en un rato vamos a ver, y acá se conecta el músculo orbicular de la boca. ¿Ok? El vestíbulo o fornix o fondo de surco, como quieran llamarlo.
El vestíbulo es una cavidad virtual comprendida entre las crestas alveolares y las mejillas posteriormente y los labios anteriormente. Las relaciones que tiene con el hueso, el fondo de surco fornix, varían durante la masticación. En primer lugar, tenemos lo que conocemos como el límite de máximo desplazamiento. Es cuando los labios se protruyen y el fondo del vestíbulo se desliza en dirección coronal e incisal y se reduce en altura. Cuando nosotros soplamos, por ejemplo, inflamos los labios, todo el vestíbulo baja en dirección coronal o en dirección incisal. Cuando nosotros damos un beso, protruimos los labios y todo el vestíbulo baja. Cuando nosotros pronunciamos la palabra donde, todos los labios, todo el fornix o el fondo de surco baja en dirección coronal y en dirección incisal. Entonces se reduce la cavidad del vestíbulo. Esta cavidad del vestíbulo es la que nosotros tenemos que calcar o copiar exactamente a través de la godiva. ¿Ok? Ese es el límite de máximo desplazamiento. El límite funcional del vestíbulo lo alcanzamos durante los movimientos comunes y no forzados, por ejemplo, al masticar y al hablar, ¿no? Son movimientos comunes. Lo mismo, esos movimientos comunes que se producen cuando hablamos o cuando masticamos tienen que hacer que el margen de la prótesis que nosotros lo hemos fijado a través del sellado periférico no se mueva ni un milímetro. El paciente que mastique, que hable, que ría, y eso no se tiene que mover. ¿Por qué? Porque a través del sellado periférico hemos calcado los movimientos musculares. Y por último, el límite de estiramiento. Este se puede lograr con el estiramiento de la mucosa hacia arriba, hacia abajo, hacia la mandíbula, hacia afuera, lo podemos estirar donde querramos. Haciendo este tipo de estiramientos, llegamos al límite de estiramiento y la prótesis no se puede mover. Por eso que cuando vemos al paciente, cuando estamos haciendo la presentación final, pues la instalación, yo hago que abra, cierre, porque al abrir y al cerrar la prótesis es donde más se mueve. Pero si hacemos estiramiento del labio, que muchas veces hemos hecho con ustedes, y les he pedido que estiren el labio superior o estiren el labio inferior, vemos que la prótesis no se tiene que mover. ¿Por qué? Porque se supone que hemos calcado el fondo de surco. En caso de que se mueva así, vamos a tener que rebajar un poco el margen de nuestra prótesis. 2. El frenillo vestibular lateral. Este frenillo muchas veces es doble. Tenemos que tener cuidado y ver bien. ¿Qué elementos contiene el frenillo vestibular lateral? Contiene las fibras del músculo canino que empuja la prótesis hacia adelante y las fibras del músculo buccinador que la empuja hacia atrás. O sea, uno va adelante y otro va atrás. Es por eso que nosotros hacemos en V, en mesial recto, vertical y en distal hacemos de una forma casi cónica. ¿Ok? Entonces, los frenillos tienen un movimiento normal y no van a desestabilizar nuestras prótesis. La incisión en nuestra cubeta es importantísima porque de esa manera nosotros vamos a respetar la estabilidad. 3. El proceso cigomático y la apófisis coronoides. Detrás del frenillo lateral, si nosotros ponemos el dedo en la profundidad del fornix, encontramos el proceso cigomático o la apófisis cigomática del maxilar superior.
Esta formación va a limitar la altura del margen o del borde de nuestra prótesis. En muchos casos hay una marcada reabsorción de nuestro hueso alveolar y el zigoma o la apófisis zigomática, perdón, está casi superficial, casi junto con el reborde alveolar, lo que va a impedir la construcción de un borde adecuado. Por ende, un mal sellado periférico vamos a tener en esa parte anatómica. Entonces, ¿dónde nos vamos a ir a parapetar para que la prótesis tenga resistencia y tenga estabilidad? Hacia las tuberosidades. ¿Qué pasa con la apófisis coronoides? La apófisis coronoides es la que va a limitar el espesor del borde protésico durante la apertura de la boca. Ustedes saben que la apófisis coronoides es apófisis del maxilar inferior. Cuando nosotros abrimos la boca, el maxilar baja. Si nuestra prótesis es gruesa, al bajar se va a trancar la boca o el maxilar. Y al no permitir trancarse, va a abrir la boca y va a volar la prótesis si es que tenemos mucho espesor en el borde protésico. Y cuando quiera cerrar la boca el paciente no la va a poder cerrar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bordes delgados. Es por eso que nosotros pedimos al paciente que abra y cierre la boca. ¿Ok? 4. Las tuberosidades y las regiones adyacentes a la tuberosidad. Las tuberosidades representan la porción distal de la cresta ósea alveolar y están revestidos por fibromucosa de espesores diferentes. Elemento importantísimo para la retención de la prótesis. Las zonas adyacentes a la tuberosidad, acá por el fornix, las conocemos como sacos de Eysenring. Estos sacos de Eysenring son creados por la reabsorción centrípeta del maxilar, delimitados lateralmente por las fibras de recorrido horizontal de los buccinadores en esta zona. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta una cosa que es importantísima. En esta zona de los sacos de Eysenring, las fibras verticales del macetero, conocen ustedes el músculo macetero, bajan en forma vertical, no interfieren con las fibras horizontales. Les he mostrado ahorita el músculo buccinador de forma horizontal. No interfieren con las fibras horizontales de los músculos buccinadores. ¿Ok? Entonces, si se contrae el macetero, se contrae solo. Si se relaja solo. Lo propio pasa con el músculo buccinador. Contracción y relajación lo hacen completamente independiente. ¿Ok? 5. La región palatina posterior. Los surcos pterigomaxilares, el ligamento pterigomaxilar, el paladar blando y las fóveas palatinas. Todo encontramos en la región palatina posterior, acá el número 5. Región palatina posterior. Esta región palatina posterior tiene los surcos pterigomaxilares. Estos dos son los surcos pterigomaxilares. O hámulus, si ustedes quieren, o escotaduras hamulares, limitados mesialmente por la porción distal de las tuberosidades maxilares y distalmente por los extremos pterigoideos del esfenoides. Estos dos surquitos que vemos acá, estos dos surquillos,
están recubiertos por un pliegue de mucosa que es el pliegue pterigomaxilar. Este pliegue o ligamento, si ustedes quieren llamarlo, se extiende de la parte posterior de la tuberosidad, va en dirección posterior-inferior y se inserta en el trígono retromolar. Trígono retromolar ya no es maxilar superior, es maxilar inferior. ¿Ok? Estos ligamentos pterigomaxilares ofrecen inserción a dos músculos importantes: al constrictor superior de la faringe sobre el margen posterior y a las porciones medias de los buccinadores sobre el margen anterior. ¿Ok? Pasamos a lo que es el paladar blando. Toda esta parte es el paladar blando a partir de la línea vibrátil hacia atrás. Este paladar blando está formado o constituido por una parte mesial que es membranosa o aponeurótica, esta parte mesial, que está constituida o formada por el tendón del músculo tensor del velo del paladar, poco comprimible, y una parte posterior o distal, que es la parte muscular o vibrátil, que es comprimible. ¿Dónde llega nuestra prótesis? A la parte vibrátil o comprimible. Esta parte no es comprimible. Por lo tanto, si no hay compresión en la parte del tensor del velo del paladar, nuestra prótesis no tiene una almohadilla de rebote, choca y se cae. Por lo tanto, llegamos a la parte muscular que es vibrátil y comprimible. ¿Ok? Tenemos acá en esta partecita de acá atrás el paladar blando, ¿no ve? El paladar blando es parte del complejo velofaríngeo. El movimiento del paladar blando permite el cierre de la rinofaringe durante la deglución. ¿Ok? Nuestra línea vibrátil corre a lo largo de la unión de la aponeurosis del músculo tensor del velo del paladar con la parte muscular del paladar blando. Entonces, al medio está la línea vibrátil, hacia mesial, vamos a decir, el tensor del velo del paladar, y hacia atrás la parte vibrátil-muscular. En la parte vibrátil-muscular no vamos a definir qué músculo viene aquí, qué músculo viene allá, porque nos vamos a complicar. Solamente la llamamos la parte vibrátil y muscular. ¿Ok? Cuando nosotros queremos reconocer dónde está la línea vibrátil, la reconocemos, pintamos con un lápiz acá atrás. Le decimos al paciente que vamos a pintar un poquito, pintamos acá atrás, ponemos nuestra cubeta individual, cerramos la nariz del paciente y le decimos que haga A, que pronuncie la letra A, que es la maniobra de Valsalva. Esta maniobra de Valsalva va a hacer que la línea vibrátil se marque en nuestra cubeta individual. Entonces ya a partir de nuestra línea vibrátil podemos continuar la extensión de nuestra prótesis, ¿ok? Tenemos dos puntitos o las desembocaduras de dos glándulas acá que se llaman las fóveas o foveolas palatinas. Estas constituyen la desembocadura de glándulas mucosas, situadas generalmente a cada lado de la línea media en la porción posterior del paladar. Estadísticamente están situadas a 1.31 milímetros de la línea vibrátil. 1.31 milímetros, acá arriba es la línea vibrátil. La cubeta individual debe extenderse sobre el paladar blando, comprimiéndolo
de 4 a 6 milímetros más allá de las fóveas palatinas. No es bueno utilizar las fóveas palatinas como límite máximo para el margen posterior de las prótesis. Si utilizamos a las foveolas palatinas, reducimos la extensión del cuerpo protésico y por lo tanto reducimos la retención de la prótesis. Debemos recordar que el área del sellado palatino posterior es el área constituida por los tejidos blandos a lo largo de la unión entre paladar blando y paladar duro, sobre el cual vamos a poder aplicar a través de nuestra prótesis presiones dentro de los límites fisiológicos de los tejidos, con el objetivo de favorecer la retención de la prótesis. Un buen sellado palatino acá atrás o un buen sellado palatino posterior, ya va más científico, nos brindará ¿qué? Mayor retención al cuerpo protésico, manteniendo un contacto continuo entre la mucosa y la prótesis. Y cuando no hay continuidad en las tuberosidades, yo les digo, entra aire por acá, rellene. Al no tener completo el recubrimiento tanto de las tuberosidades como del paladar blando, hace que entre aire y la prótesis se caiga. ¿Qué más nos dará un buen sellado palatino posterior? Va a impedir la acumulación de alimentos por debajo de la prótesis. Además, aumenta el confort del paciente. Reduce la sensación de náuseas y además reduce la molestia producida por el contacto del dorso de la lengua con el borde posterior de la prótesis. ¿Ok? Y por último, en el maxilar superior, una de las partes más importantes que es la región de Schroeder. La región de Schroeder están situadas en la porción posterior del paladar, lateralmente al rafé medio. Están constituidas por tejido adiposo en la porción anterior y por tejido glandular y parte de adiposo en la parte posterior, lo que va a permitir la adaptación del efecto de ventosa que tiene nuestra prótesis. Además de comportarse como una almohadilla para la prótesis. Tiene tanta resiliencia que la prótesis sube presiones, inmediatamente vuelve a su lugar. ¿Ok? Vemos en el maxilar inferior. ¿Qué sucede en el maxilar inferior? Empezamos con la número 1, que es la región sublingual anterior. Cuando existe reborde alveolar, nos indicará el éxito de nuestra prótesis inferior. Si no existe, el pronóstico no es bueno. No habrá retención ni estabilidad. Esta porción sublingual está delimitada anteriormente por la cara lingual de la mandíbula, inferiormente por los músculos milohioideo y geniogloso, y posteriormente por la glándula salival y por la lengua. ¿Ok? La región sublingual, si no existe
y hay una notable reabsorción, la retención de nuestra prótesis va a ser nula o casi nula. Si tenemos una pared sublingual con poca reabsorción y por detrás en los flancos hay reabsorción, va a tratar de retenerse la prótesis. No va a ser una prótesis completamente fija. Y mejor, por supuesto, si tiene el reborde alveolar edéntulo completo, sin reabsorción. Pasamos al número 2, la región sublingual lateral. Toda esta parte es la inserción del músculo miloioideo. El cuerpo protésico pasa paralelamente al piso de la boca, que está marcado por el músculo miloioideo. En el área del primer molar, más o menos acá, en el área del primer molar, hay una zona que la conocemos como la incisión de Pasamonti. Esta incisión de Pasamonti nos indica que el músculo miloioideo se inserta más profundamente y el cuerpo protésico puede extenderse más en sentido vertical. ¿Ok? Siguiendo hacia atrás, tenemos el triángulo retromolar y nos encontramos acá con la fosa retromolar. Acá más o menos la fosa retromolar. La cresta miloioidea que está por encima. Cuando nosotros construimos el cuerpo protésico y el paciente puede aguantar la profundidad de la prótesis en el área sublingual, llegamos hasta la cresta retromiloioidea. ¿Hay retención? Sí que nos ha de dar retención atrás. ¿Ok? Por fin llegamos casi al último, que es la región sublingual posterior. La región sublingual posterior está limitada posteriormente por el haz lingual del constrictor superior de la faringe. El constrictor superior de la faringe está más profundamente que el músculo macetero. Ustedes saben, han estudiado anatomía, ¿para qué vamos a repetir todo lo que es anatomía? Entonces, posteriormente está delimitada por el haz lingual del constrictor superior de la faringe y el músculo palatogloso, los cuales cuando el flanco es demasiado marcado o el margen está demasiado alargado verticalmente, el palatogloso y el músculo, el constrictor de la faringe hacen una contracción y la prótesis salta. Entonces hacemos desgastes ahí. Anteriormente, acá en esta parte es todo el músculo miloioideo, ¿ok? Entonces, está delimitada posteriormente por el haz lingual del constrictor superior de la faringe y el palatogloso y anteriormente delimitada por el músculo miloioideo. Durante la deglución y la propulsión de la lengua, la región va a cambiar de posiciones varias veces. En este caso distinguimos tres cambios. Cuando la lengua está en posición de descanso, la profundidad de la región se mantiene. No hay ninguna alteración. Con la lengua en protrusión, o sea, sacando la lengua y haciéndole un gesto a alguien, la profundidad de la región se reduce notablemente. ¿Por qué? Porque la lengua está saliendo y el palatogloso junto con la lengua. Y durante la deglución y el habla, la situación es intermedia con respecto a las anteriores. ¿Por qué? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Ok? Para todo eso, nuestra prótesis tiene que estar preparada en la parte lingual posterior. Si en la realización de la prótesis no vamos a respetar todos estos cambios dimensionales, entonces va a ser causa de dislocación de nuestra prótesis. Si respetamos estos límites anatómicos, no vamos a lograr una retención al 100%, pero sí vamos a lograr retención, ¿ok? La número 4,
las regiones vestibulares anteriores. Sobre la línea media encontramos el frenillo labial. Solamente es desplazado a través de la contracción del músculo orbicular de los labios, como ya habíamos visto en anteriormente, ¿no? El borde labial mandibular está limitado en su extensión por el músculo mentoniano y por las fibras del músculo orbicular. En los casos en que existe mucha reabsorción, el músculo mentoniano se encuentra por encima del reborde, creando un obstáculo para la estabilidad de la prótesis inferior. En algunos pacientes vamos a observar al lado del frenillo los tubérculos mentonianos o tuberosidades mentonianas, acá abajo. Estas tuberosidades mentonianas, cuando están presentes, deben ser englobadas completamente en el diseño de nuestra base protésica, ya que son zonas de soporte. Si no las englobamos y las ponemos en el límite de la prótesis, vamos a crear zonas de vascularización que van a determinar inestabilidad protésica, van a determinar dolor en el paciente, además de descargas paroxísticas. ¿Qué son las descargas paroxísticas? Son esas punzadas que nos vienen y vienen con dolor y después van pasando poco a poco. ¿Ok? Entonces, distal a estas tuberosidades, vamos a encontrar el frenillo lateral. Este frenillo lateral contiene fibras de músculos igual que el frenillo lateral superior. ¿Qué músculos se encuentran en este frenillo? El incisivo del labio inferior, el músculo cuadrado y el músculo orbicular. ¿Ok? A partir del punto 5 al punto 6 es el área que conocemos como región de Fish, región vestibular lateral o sacos buccinatorios. ¿Ok? Está comprendida entre el margen anterior del músculo macetero, que viene acá el músculo macetero, que baja verticalmente. Perdónenme un segundito, por favor. Hola. ¿Sí? ¿Sí? Correcto. ¿Sí? No hay problema. Ya. Estábamos donde, queremos, me distraen. Ya. Es el área comprendida, entonces, la región de Fish, entre el margen anterior del músculo macetero que baja verticalmente y el frenillo vestibular lateral, delimitados lateralmente por la cresta oblicua externa, zona de inserción del músculo buccinador que está aquí, es la línea oblicua externa o cresta oblicua externa. ¿Ok? El cuerpo protésico debe alcanzar la línea o la cresta oblicua externa, no pasarla. La contracción del buccinador va a hacer que la prótesis vuele. Entonces, si esto está plano, tiene que estar plano. Todo el hueso de acá encima puede desaparecer, pero la línea se va a quedar. Toda la vida va a estar marcada esa línea, que es línea de inserción del músculo buccinador. ¿Ok? La región vestibular lateral, donde están las superficies óseas vestibulares posteriores, que viene a ser toda esta parte, es importantísima para la estabilidad de la prótesis inferior porque las fuerzas de la masticación inciden en ángulo recto sobre el reborde óseo. ¿Ok? Pasamos al número 6, que es la región maceterina. La región maceterina se ubica distalmente en la región vestibular lateral. Aquí las fibras del músculo macetero corren en dirección perpendicular a las fibras del músculo buccinador. ¿Cómo es esa situación? Hemos dicho en el maxilar superior se cruzan,
el buccinador y el macetero, el buccinador horizontal y el macetero vertical. Cada uno tiene su movimiento independiente. En el maxilar inferior, ¿qué pasa en la región maceterina? El músculo orbicular va horizontal y el músculo macetero va vertical. Entonces, o lo que les he dicho, perpendicular al músculo, al recorrido del músculo buccinador. ¿Qué sucede si hay contracción del músculo macetero? Se va a contraer, va a haber contracción, perdón, del músculo buccinador. Si hay contracción del músculo buccinador, hay contracción del músculo macetero. Por lo tanto, en el diseño, como les había dicho hace un momento, se hace una S itálica acá para llegar a el área retromolar. ¿Por qué se hace la S itálica? Para evitar que esta contracción nos perjudique en la estabilidad y retención de nuestra prótesis inferior. ¿Ok? Entonces, ahora llegamos a la número 7, que es el último lugar que nos interesa anatómicamente. Bueno, nos interesa toda la boca anatómicamente, pero solamente vamos a hacer anatomía de eso. Vamos a hacer anatomía de la lengua ni anatomía de nada más. Son las eminencias piriformes o triángulos retromolares. Representan la porción más distal de la cresta ósea mucosa, constituidas por una porción anterior revestida de mucosa adherida. Acá adelante está con mucosa adherida. Y una porción posterior que es más móvil, en la que se van a insertar los siguientes músculos. Cuando nosotros hacemos la placa, solamente llegamos a la parte donde hay mucosa bucal. Distal ya ni tocamos. ¿Por qué? Porque hay inserciones musculares que desestabilizan la prótesis. ¿Qué músculos se encuentran acá? Hay fibras del músculo temporal que entran posteriormente. Los ligamentos pterigomandibulares, que hemos dicho que se dirigen de forma postero-inferior hacia el trígono retromolar, ¿verdad? Entonces, estos ligamentos pterigomandibulares entran de arriba y perpendicularmente. Existen las fibras del músculo buccinador que entran por vestibular. El músculo buccinador tiene todo este recorrido y por vestibular, plum, se van a insertar en el trígono retromolar en su porción distal. Y por último, el constrictor superior de la faringe, que entra por el lado lingual, por este lado lingual. Plum. Entonces tenemos un montón de músculos atrás. Por eso que no llegamos hasta atrás, solamente llegamos hasta la parte media. La presencia de todas estas estructuras nos va a limitar la extensión protésica sobre el triángulo retromolar. Entonces, antes de vaciar nuestras impresiones, vemos. Primero el sellado periférico, perfecto. Hemos medido en boca, hay sensación de vacío y hemos calcado todos los músculos. ¿Cómo se nota que has calcado los músculos? Porque está opaco. La godiva entra brillosa y sale opaca. ¿Por qué? Porque el músculo se va acomodando sobre la godiva y le va quitando brillo. Las impresiones funcionales perfectas. ¿Para qué vamos a tomar unas buenas impresiones? Para vaciarlas y hacer el modelo final maestro. ¿Ok? Posterior a esto, o sea, el vaciado en estas impresiones tiene que ser necesariamente encajonado para definir las superficies y confinar nuestra impresión durante el vaciado. Tiene que ser perfecto. El trabajo tiene que ser perfecto. No puede ser un trabajo a medias y no podemos decirle al paciente, hasta ahí he llegado, medio que no he podido, está nomás bien, aguantate eso, aguantate el otro. No, tiene que ser perfecto. El paciente se tiene que ir y se tiene que acordar de vos toda la vida. ¿Ok? Hasta ahí llegamos.